Buenos días mis hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor en este día. Quiero agradecer esta oportunidad de permitir estar coordinando esta mañana. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares. Bendigan a cada uno de los que está aquí, que va a participar en este día. Los invito a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí presente a través de esta vía online. Padre, también bendice al pastor por la dedicación que ha tenido en estos tiempos. Así, Señor, la cena que sea bendecida, porque es el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor amado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora los dejo invitados a escuchar una alabanza que pasen con mis hermanos músicos. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del demonio. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del demonio. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. A ver, aplaudan. Díganle.
gloria. Señor, mi lámpara viva. Con aceite mi vida, Señor, tu fuego en mi corazón. Con aceite mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de tu salvación. Y me gozaré, y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Con aceite mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite mi vida, Señor, mi lámpara viva. Con aceite mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré, y me alegraré. Me ha vestido de lino fino, el gozo de tu salvación. Y me gozaré, y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de tu salvación. Y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido a las bodas, a mi rey pronto veré. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile al Señor Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale al Señor que Él es santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Estimados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. En esta hora queremos participar de la mesa del Señor, en este día, la cena del Señor. Queremos leer un trozo de su palabra en esta hora que nos habla acerca de lo que es la cena del Señor. Vamos a leer el libro de Romanos 11:23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los invito, hermanos, primero vamos a orar por los símbolos, ¿cierto? El pancito y también por la copa. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permite estar unidos como hermanos. En este día podemos compartir el pan y la copa, porque tu palabra dice que cada vez que nos reunimos tenemos esa oportunidad de hacerlo y compartir el pan en memoria de ti, dice tu palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. Bendiga el pan, también la copa, en esta hora que representa tu cuerpo y también tu sangre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar el pan. Los invito, hermano, a participar del pan. Y habiendo dado gracias, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en memoria todas las veces que lo reunieres, beberes y en memoria de mí. Os invito a participar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos por este momento tan especial que es para tus hijos, Señor. Te damos gracias porque podemos estar juntos, reunidos. Cada vez, dice tu palabra, que estamos reunidos junto con nuestros hermanos, podemos compartir y participar de este memorial que tu palabra dice que tenemos que recordarlo en memoria de ti, hacer todo en memoria de ti. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estoy en luchas y en pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Cántalo conmigo y dile así. Cuando estoy en luchas y en pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja. Levanta tus manos donde quiera que estés en esta hora. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivas y existas en mi ser. Cada vez, Señor, y cada vez, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Dile al Señor, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivas y exista. Cántale en esta hora al Señor y dile: te alabo, y mi alma
no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivas y existas en mi ser. Mientras vivas y existas en mi ser. Mientras vivas y existas en mi ser. Amén. Les saludo nuevamente, hermanos, una vez más para encontrarnos con ustedes y con el Señor. Es un agrado que Él pueda vernos, pueda estar en comunión con nosotros y poder participar de la palabra, adorarle juntos. Quiero que inclinemos nuestro rostro y nos dirijamos a Él en oración. Padre, nuevamente nos inclinamos con mucho agrado en este día para poder, como ya dijimos, tener un encuentro personal, íntimo, en su presencia, conectarnos de tal manera que podamos recibir la unción de su palabra, que llegue a nuestro corazón, nuestra alma, y podamos comunicarnos en su presencia. Bendíganos en ello, a cada uno en donde estamos, en nuestras casas, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver hoy día un tema que igual creo que es actual para nosotros, y que es el poder ser personas que profesamos conocer a Dios, pero que lo podemos negar muchas veces con nuestros hechos. Las obras son lo que muestran lo que en realidad somos. Siempre las obras mostrarán lo que ya somos. En cuanto a negar, tenemos el caso de Pedro. Él, en un momento cuando se vio en estas circunstancias, dice que comenzó a maldecir mientras lo hacía y a jurar, incluso a dirigirse hacia el Señor, hacia su maestro, con unas palabras que hasta el momento nosotros nos preguntamos cómo pudo llegar a ese extremo cuando él dijo: no conozco al hombre, así como esto, no sé, una forma muy mirando a su maestro, a Jesús, como si fuera solamente alguien más, nada más. Pero él lo negó con sus palabras, maldijo en ese momento, juraba para que la gente le crea. La cosa era que él estaba negando a quien había mencionado con sus labios que no lo dejaría nunca. Bueno, obviamente lo maravilloso de esto es que cuando él escuchó cantar el gallo, se acordó de que su maestro Jesús ya le había advertido que eso iba a pasar, y entonces lloró amargamente arrepentido. Ese es el caso de Pedro, un caso de que cuando alguien niega a Jesús, algo pasa en su interior. También tenemos las mismas palabras de Jesús cuando da a conocer acerca de esta situación en cada hombre. Él menciona en el libro de Mateo 10:33, dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto no es nada más así, sino que el mismo Jesús mencionó la consecuencia que pudiera ocurrir cuando negamos a Jesús en realidad.
Y es lo que sintió Pedro, porque él había oído estas palabras. Y hablando un poco del final de la historia, que lo que sucederá al final, muchos también estarán en el tiempo del juicio mencionando, tratando de que se les dé un lugar en la eternidad, y él les dirá: nunca os conocí, porque ellos en realidad profesaban conocer y andar con Dios, pero Jesús les dijo: nunca os conocí. Eso quiere decir que cuando las personas profesan con su boca el conocer, el andar con Dios, con el Señor, en realidad muchas veces con sus hechos niegan aquello que han dicho con sus labios, y mucho más delante de Dios, porque a Dios no le vamos a engañar. Bueno, Pablo habla de los cristianos que lo niegan en el presente, ahora, o en los tiempos en que él lo mencionó ahí con los cretenses. Él dice en Tito 1:16, que es el versículo que vamos a tener hoy como base, él lo dice muy claro, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice, y siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es la realidad de lo que pasa en aquellos que profesan creer en Dios, profesan seguir una vida junto a Dios, andando con Él, pero en realidad los hechos de aquellos son los que aquí menciona. Son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, o sea, incapaces de toda buena obra, lo que en realidad delante de Dios es una buena obra. Así es que es lo que vamos a estar analizando hoy día. Pablo escribe sobre personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como dice el versículo, y la palabra profesan, para aquellos que no la conocen muy bien, son aquellos que aceptan y siguen voluntariamente una religión, una doctrina, una creencia, o sea, todo lo que tiene que ver con religión es lo que se les llama que profesan. Y entonces estos hombres con sus labios, en lo que ellos mencionan, y se les conoce como integrantes de una iglesia, pero sus hechos realmente lo niegan, sobre todo delante de Dios, y ellos mismos saben que están en esa condición. Lo peor de esto es que los trata el versículo, Pablo aquí los nombra como que ellos son personas abominables, que es la palabra más fuerte, porque abominable significa repudiables, aborrecibles, malignos en su descomposición. Es bien fuerte todo esto que menciona en cuanto a su carácter, como son en el corazón estas personas. Pero eso en realidad lo que más importa aquí es porque ellos profesan ser hombres de Dios y están entre nosotros, y su fin es corromper todo. Entonces es peligroso, y debemos tener cuidado con este tipo de personas, y también cuánto hemos sido contagiados, cuánto ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón en ellos, porque ellos son incapaces, son fracasados para poder producir una buena obra. ¿Cómo se puede negar a Dios con los hechos? Quizás nos preguntamos, porque obviamente tenemos el que Pedro lo negó con sus labios, y
pero a nosotros nos interesa con los hechos, porque quizás con los labios no lo estamos negando a Jesús, pero a lo mejor con nuestros hechos pudiéramos estar contagiados de alguna forma en eso. La forma general que Pablo lo describe, dice, son personas detectables, desobedientes, incapaces de toda buena obra. Es lo que la forma de conocer cómo son, en fin, estas personas, cómo son por dentro. En algún momento dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. No es tanto por lo que dicen, sino por lo que producen con las demás personas, en el entorno. Entonces, si es una persona detectable, si es desobediente, si es incapaz de toda buena obra, eso se va a percibir. Y eso debiéramos también nosotros ver si hay alguna inclinación en ello. En el versículo anterior, Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces es un estado completamente atroz, están muertos, o sea, no hay una esperanza de que pueda salir algo bueno de ellos, pero están ahí siendo usados por el mismo diablo para que puedan corromper lo que ya está sano, lo que está salvado, lo que va por buen camino. Pero ahí están, no es que estén en otro lado, ellos están ahí. Y el propósito es corromper a lo que está bien, así es que debemos guardarnos de ello, o podemos nosotros estar también a la par negando a Jesús, negando a Dios, negando la fe, no con nuestros labios, pero sí con nuestra forma de ser. Por eso había una urgencia en los cretenses de nombrar líderes para detener a los falsos maestros que propagaban una falsa doctrina que arrastraba a los creyentes a una vida inmoral, porque eso era lo que estaba sucediendo. Ya estaba todo poniéndose inmoral. Los cretenses se caracterizaban como mentirosos, como malas bestias, incluso era lo que se le atribuía a ellos, glotones, ociosos, eran hombres contumaces, se mantenían firmes en su comportamiento, es lo que significa contumaces, en su actitud, en ideas, sus intenciones, se mantenían firmes a pesar de castigos, de advertencias o consejos. Todo en realidad era bien difícil. Estaban ellos ahí en la iglesia profesándose cristianos y a la vez que negaban a Dios con sus hechos. Entonces lo peor de todo esto, sin quizás tener mucho que importarnos su actitud, su carácter de ellos, era que ellos estaban en la iglesia y están hoy día quizás en muchas iglesias en forma más quizá masiva de pronto de repente, pero esos hechos, esa forma de actuar comienza a contagiar a los cristianos y se comienza a negar a Dios con nuestra forma de ser, con los hechos. Debemos tener cuidado, hermano, en todo eso. Los versículos anteriores mencionan cómo debían ser los líderes cristianos para poder detener a estos falsos maestros. En Tito 1, 9, 11 son los versículos que están anteriores, y dice, debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, es el mayor requisito siempre será, hermanos, siempre será el poder de la palabra. Sin ello no hay victoria, sin ella no podemos tener un rumbo eterno, no puede haber santificación. Sin la palabra nada. Entonces aquí, para poder enfrentar esta situación,
estos líderes que han de ser nombrados en la iglesia de Tito, se requería que estos líderes sean retenedor de la palabra, fiel, tal como había sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, la forma de convencerlo era con esa base, con ese poder de la palabra, cuánto ellos podían mantenerla fiel en sus corazones y poder enseñarla tal cual es, y de esa manera convencer a los que contradicen, incluso, o sea, líderes que no solamente puedan sanar a la congregación, sino que puedan convencer incluso a este tipo de gente que el fin es destruir la congregación. ¿Y por qué debieran ser así estos hombres, estos líderes que debieran estar en la iglesia? Porque hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, porque ese tema en esos tiempos todavía estaba influyendo en la iglesia, porque venía el judaísmo y entonces querían imponer todas esas cosas que ya no formaban parte de la iglesia, las estaban introduciendo y ellos eran porfiados, como acabamos de ver, eran firmes, no los cambiaba nadie. Entonces, por eso se necesitaban hombres preparados para hacer la lucha a estas personas. Y luego el versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, a veces pensamos nosotros que solamente debemos enfocarnos a enseñar la palabra, estar ahí en los cultos y cantando, y luego a las casas y todo eso, pero también nuestra labor es de poder detener todas estas malas enseñanzas, poder tapar la boca, como dice aquí, a aquellos que están haciendo esta labor, porque si descuidamos eso, hermano, o no nos cuidamos de ellos, se comenzará a corromper todos al punto de ser personas incapaces de poder hacer buena obra. Hermanos, revisemos nuestra vida, si no estaremos algo contagiados en ello. La misión entonces de los líderes era y debe ser hoy, en cuanto al liderazgo, tratar con ellos duramente, cortar con sus enseñanzas para sanar la iglesia, reprenderlos y luego curar los enfermos. Esa es la misión de los líderes. No es simplemente tener un título y empezar a tomarlo así como que es una dicha. No, es una gran labor, responsabilidad, misión de parte de Dios. Y así se nombraba en ese tiempo los líderes, con ese propósito, con esa urgencia. Pablo define primero en su carta las características u obras de un verdadero cristiano. ¿Para qué vamos a ver esto, hermano? Para que nos comparemos con las características que son mencionadas aquí de un verdadero cristiano. Las obras son los hechos que demuestran nuestra fe. Para eso son las obras. Esos son los hechos que demuestran nuestra fe, o los frutos, digamos. No son para alcanzar salvación. Por más cosas que hagamos, seguiremos siendo siervos inútiles, porque ninguna cosa que hagamos dará mérito para la salvación. La salvación fue hecha por la obra del Señor, de Jesús, y nosotros no hicimos absolutamente nada. Pero ahora que somos salvos, demostramos a través de los frutos, de los hechos o las obras, demostramos que somos salvos. Eso es lo que Pablo menciona aquí y lo deja claro para que no haya confusión. Por eso Pablo afirma que Dios nos salva por la fe, no por obra.
Si vemos Tito, siguiendo Tito en el capítulo 3, versos 4, 5, menciona algo de esto. Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios para nuestro... pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, que hizo, nos salvó. Pero luego dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Era lo que estamos viendo hace unos días, de que todo esto es un proceso. Primero Dios decide salvarnos porque tuvo misericordia de los hombres, manifestó su bondad, dice el versículo, y quiso hacerlo teniendo misericordia porque nosotros no reuníamos ningún mérito para ello. Pero luego lo hizo por el lavamiento de la regeneración, el milagro que ejecuta en el hombre, que ejecuta en nuestras almas, en nuestro espíritu, y lo sigue haciendo por hoy día por la renovación en el espíritu. Es lo que el espíritu ahora está haciendo en nosotros. Nada que ver por obra, todo esto lo está haciendo él. Entonces, en el paso, lo que yo le llamo el paso de la muerte, hermanos, este es un término que nos ayuda a entender, es el paso de la muerte, la regeneración, es que Él nos traslada de muerte a vida, es el paso de la muerte a la vida. Es lo que simbolizamos en el bautismo cuando somos sumergidos y luego salimos del agua, está simbolizando lo que pasa en nuestro espíritu. Lo recordamos con la resurrección de Lázaro, ahí vimos eso manifestado en la forma humana, cuando él no hizo absolutamente nada, simplemente lo que sucedió en él fue que se murió y por 3 días estaba ya todo su carne, todo corrompido, todo detenido, todo ya gediendo, como decían sus hermanas, completamente muerto, incapaz de encontrar ahí algo que pudiera hacer que ese hombre pudiera revivir, ni en manos de médicos, ni en científicos, ni en nada, completamente muerto. Pero de pronto Jesús dice la palabra y este hombre, todos lo comienzan a ver vivo, caminando, moviéndose. ¿Cómo sucede eso? Es un milagro. Pero eso es la regeneración, el lavamiento, es lo que hace Dios. No tiene nada que ver con obra, ninguna obra es un milagro, es el poder de Dios por su misericordia que produce eso en nosotros, hablando espiritualmente en nuestra alma. En Efesios siempre leemos ese versículo donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él os dio vida. O sea, estamos hablando para recordar un poco, que es como en realidad somos salvos. Nosotros no podemos hacer nada para hacer eso. Nosotros, si estuviéramos muertos, no podemos hacer nada para luego levantarnos y empezar a vivir. Nada, es Dios. Así que las obras aquí no cuentan. Pero la obra se vio después en Lázaro, cuando comenzó a moverse, a caminar, cuando se dirigió, habló y siguió viviendo por muchos años. Como cristianos es así. Las obras, los frutos, los hechos demuestran en que si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido. Eso es importante. Entonces, la fe, nacemos de nuevo, resucitamos en Cristo y comenzamos a vivir una nueva vida, una renovación por obra del Espíritu Santo con su palabra. Es el movimiento de Lázaro. Lo que llamaba yo es el paso de la muerte a la vida. Así que no confundamos las obras como algo para la salvación, sino que demuestran que hemos resucitado, hermanos. Entonces eso que Pablo deja claro. Por lo tanto, cualquier obra buena lo que hace es que define cómo es un cristiano después de su salvación.
Eso es, define cómo es un cristiano después de su salvación. Y una de estas obras es lo que ocurrirá cuando se ha cometido un pecado. Aquí va a aparecer una obra inmediatamente. Cuando un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, comete un pecado, ya no es como antes, cuando estaba muerto. Algo pasa, y esta obra es o hecho o fruto, es el arrepentimiento, porque la persona, el creyente, ahora ya cuando cometa un pecado, cuando haya caído en pecado, se arrepentirá, será eso, no lo dejará tranquilo. Luego, producto de eso, esto continúa y recibe el perdón de Dios, porque el arrepentimiento produce el perdón. Y cuando la persona está perdonada, cuando ya ha vivido esto, termina limpio, el Señor le limpia. Entonces estamos viendo el resultado de aquel que ya es salvo. Eso es las características que define a un cristiano, porque es lo que estamos estudiando hoy, define a un cristiano. Pues si vemos a alguien que vive estas cosas, que si comete pecados, se arrepiente y no se siente bien, se siente muy mal, va a buscar el perdón y Dios le va a perdonar y se sentirá limpio. Entonces, hermano, ¿vivimos esto o ya quizás no vivimos esto? Tengamos cuidado, veamos nuestra vida. Cuando pecamos, Dios siempre nos perdona. Pero cuando nos arrepentimos, hermano, porque eso es la ley que ahora está operando en nuestras vidas nuevas. Es así como funciona. Dios no va a cambiar, no lo va a hacer de otra manera, porque Él es santo y Él no cambia. Pero si hemos nacido de nuevo, en nosotros no nos va a dejar tranquilo el pecado que de pronto ha invadido nuestra vida. Va a haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos va a llevar al perdón y luego seremos limpios, porque el Señor no solamente nos perdona, sino que nos limpia. La clave aquí es que el pecado debe molestar en nosotros y a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que luego exista el arrepentimiento, brote, y luego después de eso, cuando ya hemos sentido el perdón de la misericordia de Dios, en nosotros va a brotar otra cosa maravillosa, que es el anhelo de cambiar, el deseo de cambiar, porque hemos conocido la molestia, la pudrición del pecado, lo que produce cuando nos aleja de Dios, en fin, en nuestra conciencia, que ahí está, nos va a declarar eso, nos va a mostrar eso. Entonces va a haber un deseo de cambiar. Todo eso está produciéndose en lo que es un cristiano auténtico, verdadero. Son lo que se ve. Y el único pecado imperdonable es la incredulidad. Así que lo que caracteriza a un cristiano, también lo menciona Pablo aquí, pero en realidad lo que caracteriza a un cristiano es que esté sujeto a los gobernantes y a las autoridades. Siempre eso se va a ver en un cristiano, que está sujeto. No vamos a estudiar todo eso, pero estar sujeto, la palabra misma lo dice, es que uno se siente como un niño se siente sujeto en la mano de su padre o de su tío o su tía. Es verlos como personas que hacen un bien. Entonces un cristiano hará eso, se sujetará a ellos, se siente seguro, que sea obediente. El cristiano se caracteriza por ser una persona obediente. También que lo que caracteriza a un cristiano es que esté preparado para toda buena obra. O sea, no es que de repente como se presente la situación, si puedo, no sé, sino o cuando se dé, no sé, en fin. Lo importante es que el cristiano siempre está preparado
para toda buena obra. Antes que la obra se ejecute, ya está preparado. Que también una característica de un cristiano, para que lo conozcan por su fruto y a nosotros nos conozcan por nuestros frutos, es que no injurie a nadie, o sea, no ofender con insultos, porque muchas veces nos sorprendemos las actitudes de los cristianos y cuidado, hermanos, ¿sabe por qué? Debemos cuidarnos, porque esto a veces se va volviendo una costumbre ya como propia de uno, porque la gran mayoría está teniendo estas características, estas actitudes, pero no es algo propio, hermanos, algo que heredamos o vemos en la persona de Cristo. Esto es algo que se ha ido introduciendo poco a poco por las malas enseñanzas de los falsos profetas que están dentro de nosotros y que profesan ser creyentes cristianos, pero esos hechos poco a poco nos van como contagiando y de repente nos encontramos ofendiendo con insultos a otras personas. No es así. Que no sea que no sea contencioso, sino amable. O sea, no ser motivo de disgusto. Siempre debemos ser, como dijo el Señor, el Maestro, debemos ser pacificadores, no ser personas motivo de disgusto. Debemos mostrar siempre toda mansedumbre para con todos los hombres, siempre con mansedumbre. O sea, aquí nos menciona Pablo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer como cristiano. En realidad, esto es lo que brota o resulta de una persona salva que ha nacido de nuevo. Entonces, lo podemos leer ahí, dice, en Tito 3, 1 al 2, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Dice nuevamente entonces que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es lo que le dice Pablo a Tito, para que Tito lleve su iglesia, o la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es para lo que hoy debemos hacer. Y mansedumbre, sí, para algunos un poquito de ayuda. Mansedumbre, este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. O sea, a través de la comunión íntima con Dios se obtiene este beneficio. Ser manso. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Los modera. Es una forma de templanza también, que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Eso es lo que produce la mansedumbre. Pero eso se obtiene a través de una comunión con Dios. Porque cuanto más cerca estemos del Señor, más mansos seremos, más mansedumbre habrá en nosotros. Él lo dijo también, escuchemos o veamos lo que Él dijo en el libro de Mateo 11:29, hablando de estar cerca de Él, estar como con un yugo junto con Él, estar pero apegado. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál será el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, es maravilloso cuanto más cerca de Dios estemos. En nuestra intimidad, en su palabra, es cuando nos acercamos, cuando el Espíritu nos toca a través de su palabra. Y esos son los resultados. Pero Pablo ahora define en segundo lugar las características u obras de un no regenerado. No olvidemos que aquí está hablando de aquellos que están dentro de la iglesia, profesando ser creyentes, pero sus hechos demuestran que lo niegan. Entonces, conozcamos un poco las características de estas personas para
evaluarnos nosotros y para conocer también y no ir a la par con ellos o involucrarnos. Es el contraste en realidad. En Tito 3:3, capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, hablando de nosotros, de la iglesia, dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, como son estas personas aún, dice, o sea, insensatas, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Eso éramos todos nosotros, y eso son las características de aquellas personas que no han sido regeneradas, porque un muerto sigue muerto, y las características de un muerto las conocemos, cadáveres y la condición que están. Obviamente no puede ser otra lo que podemos encontrar, o sea, otra forma. El vivo está diferente, el que ha nacido es diferente. Entonces eso es lo que está en ellos. Éramos esclavos de la pasión, en realidad, porque todo esto lo genera la pasión de la carne, del pecado que está en la persona, porque ahí dice, acabamos de leer, viviendo en malicia y envidia, aborrecible, aborreciendo unos con otros, pero antes de eso dice, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Y eso es lo que, las características de la pasión en el ser humano, lo que muchas veces mal entendemos, incluso en muchas ocasiones colocamos esos nombres hasta quizá alguna iglesia, algún ministerio o algunas canciones, en fin, hablamos de tener pasión por Cristo en realidad, y esa palabra debemos tener cuidado, porque ser apasionado no es bueno, es pecaminoso. Pasión lo que significa es un sentimiento impulsivo, sí, pero capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor lo perturba, el odio lo perturba, lo pone aún peor, los celos o la ira. Todas esas cosas son atacadas por la pasión que está en el ser humano y las empeora todas. Alguien que se deja llevar por sus impulsos, esto es animado por la pasión, especialmente manifestado en el deseo sexual. Es ahí donde se presenta con mayor fuerza la pasión. Debemos tener cuidado con eso. En Romanos, voy a leer algunos versículos donde encontramos en la Biblia hablando de aquello, y quiero compartirlos. En Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso es lo que dice, que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En Colosenses 3:5, hablando de la vida antigua y la vida nueva, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nombra lo que hay que hacer morir: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí sale nuevamente lo que son las pasiones. En 2 Timoteo 2:22, hablando a los jóvenes, dice, huye también de las pasiones juveniles, huye.
de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos está hablando el contraste de una forma de vida con la otra, y aconseja Pablo a Timoteo que él mismo huya de esas pasiones juveniles. En Santiago también dice lo siguiente, 5:17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces estaba hablando que él también tenía aquello, y había que, o sea, obviamente igual como puede haber en nosotros, pero no debe considerarse algo bueno. Santiago 4:1, hablando de la amistad con el mundo, dice: ¿de dónde vienen las guerras? O más bien dicho, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros o entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Está hablando del mal, de lo que son las pasiones. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, está crucificado, está muerto. Hay una nueva vida. Entonces, llamamos a la pasión buena, como cristianos hemos aprendido de una forma errónea a llamarle buena a la pasión, porque normalmente la asociamos con la audacia, sin saberlo. La audacia, el significado de audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Eso es audacia, eso es lo que debiéramos sentir por Cristo o por las cosas que estamos haciendo, el ministerio, en fin, como cristiano, una capacidad para emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Eso es audacia, no es pasión. Hablando un poco más de aquello, dice: la Biblia llama pecado a la pasión porque las pasiones dentro de nuestras carnes nos engañan. Eso es lo que sucede, lo que produce, para que hagamos el mal mientras pensamos que es bueno. Las pasiones llevan al hombre a despreciar y desobedecer a las autoridades. Eso lo producen las pasiones, la concupiscencia que está dentro, y nos lleva a poder tener ese tipo de actitudes o decisiones, a hablar mal de nuestro prójimo, a carecer de mansedumbre. Eso es lo que produce. Debemos, hermanos, entonces probarnos a nosotros mismos para ver si actuamos de acuerdo a nuestra fe. Siempre debemos estarnos probando. Y si es a otra persona, dice probar a los espíritus, o sea, analizarlos, verlos, antes de poder apegarnos a ellos, a las personas. Porque las pasiones de la carne compiten con la mente que está santificándose, o sea, o santificándote a ti o santificándome a mí. Siempre va a estar compitiendo eso. Ustedes recuerdan cuando Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará? Porque hay una ley que me lleva al pecado y una ley que se sujeta a Dios, y no hay cómo poder solamente estar haciendo la voluntad de Dios. Pero no se va a lograr eso mientras estemos en vida, porque nosotros debemos probar que vamos haciendo la voluntad de Dios. Eso nos corresponde a nosotros, el poder obedecer o desobedecer. También debemos probarnos porque a nosotros mismos, para ver si actuamos de acuerdo a nuestra fe,
y nos hace ver ver la voluntad de Dios como algo pasado de moda o antibíblico. También eso debemos estarnos probando también por eso, porque eso ya se percibe muy cerca de nosotros. Ya muchas cosas en la iglesia, cuando se habla acerca de ello, eso está pasado de moda, eso ya se ha cambiado, todo es diferente. No olvidemos que el Señor dijo que Él no cambia, es el mismo ayer y por siempre. Por tanto, si somos su cuerpo, su iglesia, pero tengamos cuidado con eso, porque eso se está usando mucho para llevarnos por otro rumbo. O es antibíblico esto, no es bíblico, esto está mal interpretado, en fin. Pero todo esto es producido por las pasiones que está dentro de la persona, impulsando esta pasión a las concupiscencias. Así que tengamos cuidado. En Romanos 12, 1 al 2, hablando de los deberes cristianos, dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro culto racional es que podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio, o sea, un sacrificio hacia nuestro cuerpo, nuestra carne, en fin, en cambio hacia Dios, que sea alabanza y no sea un instrumento que nos lleve a la desobediencia o a desencadenar una libertad al pecado. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, y eso nos ayudará a que no presentemos nuestros cuerpos en obediencia a lo carnal, a la concupiscencia. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar eso es maravilloso, hermano, pero todo tiene que hacerse algo. Debemos renovar nuestra mente para comprobar esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Debemos hacer morir, sacrificar las pasiones de la carne en nosotros y andar en el Espíritu. Debemos hacer una y debemos hacer la otra cosa para que todo sea completo. En Gálatas 5, 24 y 25, entonces, dice lo que ya leímos, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿en dónde está la línea donde encontramos que nuestra fe es un fraude? La línea es simplemente cuando dejamos de creer. Poco a poco nuestra fe comenzamos a cuestionar las cosas, empezamos poco a poco, ya no es la fe que quizás tuvimos un tiempo. Pablo dijo: he guardado la fe, y eso significa guardarla, pero de pronto dejamos de creer. Entonces, ¿dónde está esa línea en que comenzamos a ver de que lo que decimos no es tanto como lo que somos o hacemos? Es que nuestra fe de pronto comienza a ser dejada. Dejamos de arrepentirnos, como hablamos hace un rato, y el arrepentimiento ya no es algo que lo vivimos, ya no lo sentimos, a veces no se nos da mucho, nos acostumbramos a que las cosas vayan pasando, y ya no hay un repudio, no nos molesta aquello que del pecado que nos ha invadido, y no hay arrepentimiento. Hermanos, es
para preocuparnos, porque eso está mostrando que hemos sido contagiados con estas falsas enseñanzas, doctrinas que han sido introducidas en la iglesia por personas que se han hecho pasar por que profesan la fe de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. También otra forma de ver que estamos justo en la línea, quizás, y ya para salir del reino, de estar ahí, debiéramos no cruzar esa línea, es que dejamos de seguir al Señor. Muchas veces el Señor es lo último que está en nuestra mente, en nuestras decisiones. Siempre va a ser lo último. Es que si podemos hacer algo, podemos pues estar acá, hermano, podemos no sé, ir para allá o por acá. No hay tiempo, no estoy en condiciones. El Señor sigue caminando. Yo soy el camino, dijo, y ya no lo estamos siguiendo. Ya estamos dejándolo de lado. Eso es lo que comienza a mostrar que estamos en la línea justo en donde podemos terminar cruzándola, hermano. Profesando entonces conocer a Dios, por nuestras malas obras hemos negado nuestra profesión. Conclusión, vamos a concluir, hermanos. Ya quiero terminar repitiendo la lista de lo que Dios ama y lo que caracteriza a un cristiano, para que como en un espejo miremos ahí si esas características están en nosotros. Por eso quiero recordarla. Lo que caracteriza a un cristiano es que esté sujeto a los gobernantes y a autoridades, a toda autoridad, a todos aquellos que han sido puestos delante de nosotros, porque hemos visto que han sido puestas por Dios, y hay que estar a eso, porque no importa tanto quizás si algunas autoridades gobernantes no están haciendo las cosas bien. Lo que interesa es que yo muestre una actitud de estar sujeto, porque es lo que Dios quiere ver en nosotros, esa sujeción. Que sea obediente, es la otra característica, el ser obediente. Que esté preparado para toda buena obra. Que no injurie a nadie, o sea, no ofender con insultos. Que no sea contencioso, sino amable, o sea, no ser motivo de disputa. Mostrar siempre toda mansedumbre para con todos los hombres, lo que es lo que debemos y no debemos hacer. Entonces, hermanos, debemos hacer morir o sacrificar las pasiones de la carne en nosotros. Es algo que tenemos que hacer morir, dice. No es algo que debemos esperar hasta que quizás hayamos cerrado los ojos y vayamos a la muerte. No, es algo que debemos hacer ahora. Ahora es el tiempo, ahora debemos estar haciendo eso, porque Dios nos ha dado todo el poder. Tenemos el Espíritu Santo, recibir ahí poder, dice. Tenemos la palabra que ahora estamos estudiando. En fin, tenemos todo para poderlo hacer, porque es aborrecible todo eso, y delante de los ojos de Dios, mucho más. Para ello debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. De lo contrario no podremos avanzar. Pero, o sea, para no negar a Dios con nuestros hechos, y demos frutos dignos de arrepentimiento. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo eso. Dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Leemos entonces el versículo base para que nos quede en nuestra mente y veamos que esta es una realidad y podamos evaluar nuestras vidas a través de este versículo. Dice que estos hombres no regenerados profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que Dios nos bendiga junto a esta palabra y nos ayude a poder acomodarnos a lo que Él nos ha dicho y poder rechazar lo que también Él nos ha dicho, para que no seamos personas que seguimos negando, o podemos estar en la línea de poder hacerlo, hermanos, y por otro lado seamos personas que representamos el cuerpo del Señor en esta tierra. Y vamos a orar. Padre, nuevamente agradecemos esa oportunidad que aún está, su misericordia aún está extendida, su paciencia aún está. Gracias, Dios, porque usted es paciente y cada día nos habla a tiempo para que podamos acomodarnos a su voluntad a través de su palabra. Gracias que esta palabra pueda estar en cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos, y que su bendición eso haga en nuestras vidas. Nos bendiga en medio de lo maligno que puede estar en nuestro entorno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús le damos. Amén. El Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos y en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. El Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos y en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Unidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos y en armonía y cantando alegres, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Temas tierra, no temas, no temas. Alégrate, gózate, gózate. No temas tierra, no temas, no temas. Alégrate, gózate, gózate. No temas tierra, no temas, no temas. Alégrate, gózate, gózate. No temas tierra, no temas, no temas. Alégrate, gózate, gózate. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor.
Bueno, hermanos, ya estamos finalizando este día domingo. Espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Le pido que sigamos orando para dar finalización. Señor amado, gracias te damos por este día domingo, por haber permitido escuchar tu palabra, Señor, que ha sido de bendición para nuestras vidas, Padre. Igualmente te pido, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, compartiendo en familia, Señor. Y así a tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les dejo invitado para el próximo domingo a nuestro nuevo culto. Que Dios le bendiga.